Dios, carta a los Romanos en el capítulo 3, el verso 20. Nuevamente, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura, Romanos 3, 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leámoslo una vez más. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Gracias, Padre amado, una vez más por todas sus bondades y por todas sus misericordias. En el nombre de Jesús le pedimos, oh Dios, que nos hable y nos enseñe en esta oportunidad. Gracias te damos por todo, mi Rey, mi Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Diga: en el nombre de Jesús. ¿Sabe que somos privilegiados cuando mencionamos ese nombre, hermanos? En el tiempo antiguo el nombre de Dios, por muchísimas razones, se dejó de mencionar y entonces quedó en el anonimato, pero usted y yo hoy en este tiempo podemos mencionar el nombre del Señor con toda confianza. Amén, amén. Gloria a Dios. Jesús es mi Padre. Amén. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi todo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Me gustaría mencionar un tema que, como dije hace un momento, viene en forma de pregunta, y el tema es el siguiente: todavía estamos viviendo bajo la ley de Moisés. Ese es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Todavía estamos viviendo bajo la ley de Moisés. Voltee a ver a su hermano que tiene a la par y pregúntale: hermano, ¿usted sabe si todavía estamos viviendo bajo la ley de Moisés? Gloria a Dios. Este es un tema bastante largo y extenso y posiblemente hoy no vamos a abarcarlo todo, pero sí quiero mencionar algunos puntos que quizás más sobresalen en nuestro cotidiano vivir. Sabemos que este tema está cobrando muchos debates y ha cobrado muchos debates con el paso del tiempo, y por supuesto en la actualidad hay muchísimos grupos que están enfatizando acerca de que los creyentes tienen que cumplir lo que se estableció en la ley. Y ya vamos a estar explicando un poquitito más acerca de esto. Ahora, muchas de estas congregaciones o grupos de hermanos están mencionando que no se puede hacer a un lado la ley mosaica o la ley dada por nuestro Dios a través de su siervo Moisés, porque es palabra de Dios dada desde el tiempo antiguo y que por lo tanto hay que cumplirla hoy en día. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de toda la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento. También dicen que Cristo y los apóstoles la cumplieron y que también por lo tanto nosotros tenemos que continuar haciendo lo mismo. Ahora déjenme mencionar un poquito acerca de la ley. Cuando hablamos de la ley estamos hablando de esos más de 600 mandamientos que el Señor dio a través de su siervo Moisés. La ley se dividía en tres partes o en tres maneras. Número 1, estaba la ley moral. Número 2, estaba la ley ceremonial. Y número 3, estaba la ley judicial. Entonces estos tres aspectos son los que en su totalidad conforman toda la ley. Más de 600 mandamientos que el Señor dio a través de su siervo Moisés. También estos grupos o algunos de ellos están mencionando que cualquier persona en esta época tiene que tratar de cumplir toda la ley. Hay otros que van a decir que lo único que se debe tratar de cumplir es la ley moral. Y cuando hablamos de la ley moral estamos hablando de guardar los 10 mandamientos, que por cierto los encontramos en Éxodo capítulo 20. Gloria a Dios. Y que el resto, pues, lo que sería la ley judicial o la ley ceremonial sería algo así como opcional. Es decir, cada persona decidiría si lo hace o no lo lleva a cabo. Vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo 2, el verso 16. Gloria a Dios. Téngame paciencia, ya nos vamos a adentrar
a lo que estamos teniendo y queriendo compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Gloria a Dios. Y he traído este tema porque, vuelvo y repito, lo estamos viendo mucho en las redes sociales. Hay personas que están hablando que hay que guardar el día sábado, hay otros que dicen que tenemos que guardar la ley mosaica, incluso hay congregaciones judío-mesiánicas que están creciendo en los últimos tiempos, en donde también ellos están hablando de guardar costumbres, guardar prácticamente muchas de las cosas que encontramos en la ley de Dios dada a través de su siervo Moisés. Colosenses capítulo 2, el verso 16, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Note cómo comienza este verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, quiero agregar que incluso en la ley fue dado en la prohibición de comer cerdo y otra clase de animalitos. Pero nos damos cuenta que ya en el Nuevo Testamento, nosotros en Cristo Jesús, la oración de fe santifica absolutamente todo. Sin embargo, cuando hablamos de grupos judíos mesiánicos, de personas que están tratando de enseñar y enfatizar que se debe guardar lo que encontramos en el Antiguo Testamento, es decir, en la ley, o en pocas palabras, que todavía estamos viviendo bajo la ley, entonces hay que guardar todas estas cosas. Entonces es interesante que Colosenses capítulo 2, el verso 16, nos dice la palabra de Dios. El Señor inspiró al apóstol Pablo diciéndole, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya de antemano este texto está diciendo que todas estas cosas solamente eran una sombra de lo que iba a venir por delante. Entonces, menciono esto y ya vamos a adentrarnos un poquitito más. Perdone, no vamos a abarcarlo todo ni a profundizar tanto por el factor tiempo, pero sí hay algunos puntos que sí los vamos a estar mencionando. Permítame mencionarle un poco acerca de lo que es la ley moral. Estamos diciendo que la ley de Moisés, o la ley que Dios dio a través de su siervo Moisés, consta de más de 600 mandamientos, ordenanzas, estatutos que fueron dados directamente al pueblo de Dios. Ahora, esta totalidad de mandamientos se divide en tres aspectos. Número uno, la ley moral. Cuando hablamos de la ley moral se refiere a los principios éticos fundamentales como los 10 mandamientos que dictan la conducta correcta y las relaciones que debemos de tener cada uno de nosotros para con nuestro Dios. Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante, donde estamos encontrando, como dije hace un momento, los mandamientos. Éxodo capítulo 20, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Recuerden, los domingos estamos trayendo la palabra de Dios y es más bien dicho, profundizando un poco más en la palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Así que traiga su Biblia, no se distraiga. Gloria a Dios. Es importante que estemos prestando atención para que aprendamos. Éxodo capítulo 20, el verso 1, si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de esta casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, cuando hablamos de estos 17 versículos que estamos mencionando en Éxodo 20, entonces prácticamente estamos hablando de lo que trata y consiste la ley moral. Recuerden, más de 600 mandamientos. Todos estos mandamientos se dividen en 3 maneras. La primera es la ley moral, que son los principios éticos y, como dice la palabra, moral, que tiene que ver con la moral, con la manera de actuar, con la manera de llevarse o relacionarse con los demás y, por supuesto, con nuestro Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto, hablamos de la ley ceremonial. ¿En qué consiste o qué era la ley ceremonial? La ley ceremonial incluye las leyes y prácticas relacionadas con el culto a Dios, como los sacrificios, la fiesta religiosa y las regulaciones sobre la limpieza ritual. Es decir, cuando hablamos de la ley ceremonial estamos hablando de sacrificio. Recuérdese que en el Antiguo Testamento se sacrificaban toros, bueyes, palomitas, ovejas, terneros o carneros, y todo eso era parte de la ley ceremonial, como también cierto tipo de festividades, como por ejemplo la celebración de la Pascua, el Pentecostés, celebraciones que tenían que ver con pureza, es decir, quienes eran puros delante de Dios, o cómo santificarnos y purificarse delante de Dios. Ese es el segundo aspecto, la ley ceremonial. El punto número 3, hablamos de la ley judicial. Por favor, téngame paciencia, y tengo que mencionar todo esto para que podamos entender un poquitito mejor. La ley judicial, ¿qué era la ley judicial? Se refiere a las leyes o a la práctica de leyes civiles y penales que gobernaban la vida social y legal de Israel. Esto incluía asuntos o problemas con propiedades, matrimonios y con la aplicación de justicia. Se recuerda que el Señor le dijo a Moisés que estableciera personas que estuvieran juzgando los diferentes problemas que estaban pasando dentro del pueblo de Israel. Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 21, el verso 24. Dentro de la ley judicial está la famosa ley conocida como la ley del talión, o mejor conocida como ojo por ojo. Lea conmigo Éxodo capítulo 21, el verso 24. Solo estoy mencionando unas pinceladitas, hermanos. Todo esto es bastante profundo, pero quiero que tengamos una idea al final de esta reflexión, si realmente estamos bajo la ley, viviendo bajo la ley de Moisés, o sencillamente ya nosotros estamos en una etapa mucho que mejor. Éxodo capítulo 21, el verso 24, dígame amén si usted lo tiene. Amén, amén. Dice la escritura: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto se conoce como la ley del talión. Esto estaba aplicable dentro de la ley judicial. Nos recordamos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía o cometía una falta, pues exactamente tenía que pagar
a según la falta que había cometido. Entonces, esto se conoce como la ley del talión. También dentro de la ley judicial consistía en cuidar a los pobres y necesitados. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 22, el verso 21. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 22, el verso 21. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Gloria a Dios. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces estamos hablando acerca de algunos ejemplos de en qué consistía la ley judicial. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 23, el verso 1 en adelante, en donde estamos hablando de administrar la justicia. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 23, el verso 1 en adelante. Dígame amén si usted lo tiene. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su casa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Verso 5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Verso 6, no permitirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y continúa dando muchísimos ejemplos acerca de lo que es la administración de la justicia. Habla acerca de los robos, o cuando alguien se la quería llevar de inteligente y tal vez le habían dicho que su propiedad era hasta cierto punto, y venía él y corría ese límite o ese cerco para robarle propiedad a su prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos estaban incluidos dentro de la ley judicial. Espero que me estoy dando a entender y espero que no lo estoy aburriendo, pero es importante que entendamos que más de los 600 mandamientos, pues esos fueron dados al Señor, y cada uno de ellos, el pueblo de Israel estaba obligado a cumplirlos todos. Amén. No podía decir, bueno, yo con la ley moral como que nos llevamos mejor y hago a un lado la ley ceremonial y la ley judicial. O alguien decía, no, yo con la ley judicial pues ahí sí estoy bien, pero con la moral no. Había que cumplirlos todos. Y es importante que nosotros miremos estos aspectos, y le animo que en su tiempo libre usted pueda profundizar un poquito más para que nos demos cuenta si realmente estamos viviendo o no bajo la ley de Moisés. Ahora, vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 20, el verso 8, gloria a Dios, en donde se habla acerca de celebrar o de guardar el día sábado. Tal vez no lo encontramos directamente como día sábado, sino que se menciona el día séptimo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque en el pueblo de Israel los días no se conocen como usted y yo lo conocemos aquí en nuestra época. Para nosotros sabemos que el primer día es domingo.
No lunes, es domingo el primer día. Por ejemplo, hoy es el primer día y así sucesivamente. Para el pueblo de Israel, ellos no le han puesto nombres a los días, sino que ellos solamente los nombran o los mencionan del 1 al 7. Es decir, el primer día, el segundo día, el tercero, etcétera, etcétera. Y así llegando al día séptimo, que casualmente coincide con el día sábado. Gloria a Dios. Entonces encontramos este versículo, leámoslo una vez más. Éxodo capítulo 20, el verso 8. Dígame amén si usted lo tiene. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Y este es un tema que está ocasionando muchísimos problemas en muchos creyentes en la actualidad. Incluso hay una congregación que defiende a capa y espada el día séptimo, que es el día sábado. Son conocidos como adventistas del séptimo día. Y otros grupos, como dije hace un momento, judío mesiánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miremos qué nos dice la palabra de Dios acerca del día séptimo. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 2, el verso 2. Génesis capítulo 2, el verso 2. Porque el problema o la dificultad está en que estos grupos dicen que quienes no guardan, no descansan el día séptimo, ya tienen el sello de la bestia. Ya están condenados, ¿verdad? Y casi siempre van a decir que el día domingo es el día donde se adora al Dios Sol. Y realmente usted y yo sabemos que nosotros, si bien es cierto, nos reunimos el día domingo, pero no estamos pensando en adorar al Dios Sol o adorar a Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros estamos reunidos para darle alabanza y gloria a aquel que murió en la cruz de Calvario. Su nombre es Jesús. A Él es que le estamos alabando. Permítame darle un poco de contexto para que podamos ver cómo es que surge lo del séptimo día. Génesis capítulo 2, el verso 2, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sabemos que el Señor se tardó ¿cuántos días para crearlo todo, hermanos? 6 días. Y el séptimo lo descansó. 6 días completos utilizó el Señor para crear el sol, la luna, las estrellas, los mares, los ríos, los animalitos y por supuesto al hombre. 6 días utilizó el Señor para crearlo todo. Todo lo que usted y yo podemos contemplar fue creado en 6 días. El séptimo día el Señor dijo, bueno, me voy a relajar, voy a descansar porque ya he creado todo. Ya no había más que crear. Entonces el séptimo día el Señor decidió crearlo. Pero curiosamente el día séptimo no se menciona nunca más. A partir de Génesis capítulo 2, el verso 2, no se vuelve a mencionar entre el Edén y el Sinaí. Recordemos que los 10 mandamientos o lo que es la ley de Moisés, como se conoce así más comúnmente, fue dada hasta cuando el Señor sacó o liberó a su pueblo Israel y estaba en el Sinaí. Entonces nos damos cuenta que entre Génesis capítulo 2, el verso 2, hasta lo que encontramos en el Sinaí, nunca se ha mencionado acerca de guardar, de descansar o de ocupar el día séptimo. Sin embargo, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 16, el verso 23. Éxodo capítulo 16, el verso 23. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 16, el verso 23. Entonces repito, desde Génesis, desde el Edén hasta el monte Sinaí, jamás se menciona lo que es el día séptimo.
celebrarlo, guardarlo o descansar, porque eso es lo que implica el día séptimo, es descansar por completo, no hacer nada, relajarse. Muy bien, Éxodo capítulo 16, el verso 23, si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dígame aleluya si usted lo tiene. Amén, gloria a Dios. Éxodo 16, 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Aquí está dando ya la ley. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Entonces nos damos cuenta que es desde el Edén hasta el monte Sinaí. Han transcurrido muchísimos años y no se menciona el día séptimo. Sin embargo, vemos que ya es en Éxodo capítulo 20, el verso 8 que acabamos de leer, en donde ya se establece realmente como un mandamiento. Pero ¿para quién es este mandamiento? Continúe por favor conmigo en Éxodo capítulo 31, el verso 13 en adelante. Éxodo capítulo 31, 31, perdón. Éxodo capítulo 31, el verso 13 en adelante. Entonces nos damos cuenta que en el Sinaí el Señor le está dando los mandamientos ¿a quién? Al pueblo de Israel. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Dice alguien por ahí, amén o no amén. Amén. Muy bien, leamos lo que dice Éxodo 31, 13. Dice la palabra del Señor. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. ¿Señal entre quién es el día séptimo o el día de reposo? Entre el pueblo y Dios. Entre el pueblo de Israel y Dios. Leámoslo una vez más. El verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Verso 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir la palabra pacto perpetuo? Por siempre. Pero ese pacto es ¿entre quién? Entre Dios y el pueblo de Israel. Verso 17 y último. Señales para siempre entre mí. Recuerde, es Dios el que está hablando. Por eso Él se pone por delante o va de primero. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que ese es un pacto que ocurrió entre el Señor y el pueblo de Israel. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Muy bien, este es un pacto que el Señor llevó a cabo entre su pueblo Israel. Ahora, muchos dicen que solo hay que guardar la ley moral y otros dicen que hay que el resto pues es algo opcional. Pero debemos entender, amados hermanos, que cuando leemos el Antiguo Testamento hay cosas que están específicamente dadas para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel está obligado a cumplir toda la ley, lo que se conoce en el Antiguo Testamento. No podían seleccionar algunas partes, sino realmente cumplir
toda la ley. Hay muchos que dicen, no, solo cumple una parte, es decir, la ley moral, y lo demás pues no importa. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, el verso 10. Gloria al Señor. Espero que estemos entendiendo, hermanos. Le voy a hacer preguntas a cada uno al final de la enseñanza para ver si están bien, si están conscientes o están en otro lado. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago capítulo 2, el verso 10. Dígame amén si usted lo tiene. Dice Santiago capítulo 2, el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cómo es eso que hay congregaciones o grupos religiosos o creyentes que dicen, no, hay que guardar solo la ley moral o solo una parte? El resto ya, si quieres, la guardas o no. Pero note lo que está diciendo la palabra de Dios. Leamos el verso 10 una vez más de Santiago capítulo 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Leamos en Gálatas capítulo 2 el verso 16. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 2 el verso 16. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Hoy estamos aprendiendo un poquito, estamos aprendiendo un poco más para que cuando hablemos con personas que no quieren de alguna manera enfrentar o de alguna manera no quieren entender que el día séptimo o de reposo realmente para nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que si alguien quiere hacerlo literalmente como se hacía en el Antiguo Testamento, perfecto, no pasa nada, quiero hacerlo, no hay ningún problema, pero no le ponga pero o no le ponga dificultad a aquellos que hemos entendido que ya no es el día físico literal, sino que nuestro descanso es el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, el verso 16, dice la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 3 el verso 24. Espero que esté poniéndole una marca, una señal a su Biblia acerca de estos textos, porque a veces no hayamos qué hacer. Allá nos dice, no, pero dice el Señor que es un pacto perpetuo, un pacto eterno. Sí, pero con Israel, con literalmente el pueblo de Israel. Amén. Y después no hayamos qué hacer, y cuando menos sentimos ya el hermano se fue de la iglesia y ahora está en otra congregación, porque allá sí están en la verdad. Ahí están con la marca de la bestia porque celebran los cultos los domingos. No, hermano, nosotros no estamos limitados al día domingo. Podemos celebrar al Señor un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado. Todos los días nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor. No estamos allí pensando en el día literal. No. Eso es lo de menos. Estamos con la mentalidad de adorar y exaltar al Señor. Gálatas capítulo 3, el verso 24. Dígame aleluya si usted lo tiene. Gálatas 3, 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. ¿Cuántos entendemos lo que quiere decir la palabra ayo? Amén. Lo voy a repetir una vez más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria a Dios. ¿Cuánto entendemos lo que significa la palabra ayo?
que se escucha como raro, ¿verdad? Pero la palabra ayo, lo que nos está diciendo el Señor a través de su siervo Pablo, a través de esta palabra ayo, la palabra ayo significa un tutor o un maestro, alguien que nos enseña, alguien que nos toma de la mano para enseñarnos lo que debemos aprender. En este caso, la ley fue el tutor, fue el maestro, fue el método o la manera que Dios utilizó para llevarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ley fue lo que Dios estableció originalmente para que toda la humanidad, incluyendo su pueblo Israel, conocieran al Señor Jesucristo. Es como el guía, alguien que está guiando a un niño hasta que ya se convierte en adulto y ya no necesita más esa guía. O una persona, la ponen a cargo, mira, usted me va a cuidar este bebé y ese bebecito está allí y hay que estarlo cuidando en toda su necesidad y todo eso. Pero en la medida que ese pequeño va creciendo y finalmente se convierte en un adulto, ya no necesita que alguien le esté diciendo lo que tiene que hacer o la manera que tiene que actuar. Ese maestro, ese tutor, es desligado porque ya esta persona es adulta. Eso es lo que pasó con la ley mosaica. La ley dada por nuestro Dios a través de su siervo Moisés actuó como un guía para el pueblo de Israel, llevándolos a Cristo, quien es el cumplimiento de la ley y la fuente de la salvación por la fe. Hay algunos puntos que debemos mencionar, amados hermanos, para que podamos entender. Punto número 1, la ley servía como una guía temporal. La ley servía como guía temporal. La ley no fue creada para ser eterna, ni para justificar por sí misma, sino para preparar el camino para la llegada de Cristo Jesús, para que la humanidad pusiera su fe en el Señor Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta que después que aparece el Señor Jesucristo, muere, resucita, nunca más se vuelve a enfatizar acerca de lo que es el aspecto de la ley? No sé si usted se ha dado cuenta, en el Nuevo Testamento ya no se enfatiza tanto la ley. ¿Por qué ya no se enfatiza? Porque ahora nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Punto número 2, la ley como preparación. La ley con sus mandamientos y enseñanzas reveló la pecaminosidad humana y la necesidad de un Salvador. Cuando revisamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que no había ni una sola persona que podía cumplir la ley. Solamente hubo alguien que sí la cumplió, el Señor Jesucristo. Fuera de Él no hubo ninguna persona que haya cumplido la ley en su cabalidad. Punto número 3, la fe como reemplazo de la ley. Una vez que la fe en Cristo llega, la ley ya no es necesaria más como guía, ya que la fe en Jesús nos justifica y nos lleva a la salvación. Y quiero hacer la aclaración, no estoy diciendo que desapareció, porque no es así, todavía está vigente y ya voy a explicar por qué. Punto número 4, unidad en Cristo. Vaya conmigo por favor a Gálatas capítulo 3, el verso 28, gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, el verso 28, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sé que hoy no estamos tan como diciendo gloria a Dios, aleluya y todo eso, pero es importante aprender de lo que dice la palabra de Dios. Y por supuesto, si usted tiene preguntas, podemos ayudarle a resolver esas preguntas. Gloria a Dios. Sé que el tiempo muchas veces que estamos utilizando para traer esta reflexión a veces es un poco corto, pero recuerde, siempre estamos para poderle ayudar.
Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este mandamiento ahora es aplicable porque ahora la gracia y la misericordia no solamente se enfoca en el pueblo judío, sino que ahora cualquier persona puede acudir a Cristo Jesús y obtener el perdón de los pecados. Ahora en Cristo Jesús ya no hay diferencia. Pero cuando se estaba viviendo bajo la ley, entonces sabemos que sí había diferencia. Por lo tanto, vemos que Gálatas 3:28 enfatiza que en Cristo no hay distinción entre judío, griego, libre, esclavo, hombre y mujer. Todos somos uno en el Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, el verso 17. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, el verso 17. Porque hay algunos que dicen y usan este texto de Mateo capítulo 5, el verso 17. Algunos erróneamente dicen, Cristo le puso fin a la ley. Pero miremos lo que nos está diciendo la Biblia en Mateo capítulo 5, el verso 17. Dígame aleluya si usted lo tiene. Aleluya. Jesucristo hablando en Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar está hablando de que el Señor no vino a eliminar, eso significa la palabra abrogar, que no vino para eliminar o invalidar la vigencia de la ley, sino a darle su máximo cumplimiento y su máxima interpretación. Es importante que nosotros entendamos que Jesucristo no le vino a poner fin a la ley, porque si usted continúa mencionando o leyendo el verso 18 de Mateo capítulo 5, notará que el Señor enfatiza que es necesaria que la ley se cumpla. Ahora, es interesante, amados hermanos, que la ley mosaica fue un tutor o maestro temporal que preparó el camino para la llegada de Cristo y la justificación por la fe a través que Cristo está llegando. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo quedamos con la ley? ¿Desaparece o estamos viviendo bajo la ley? Bueno, debemos de entender que la ley no desaparece. ¿Por qué? Punto número 1, porque el pueblo de Israel que conocemos desde tiempo antiguo y hasta el día de hoy, la grande mayoría de ellos ni siquiera conocen al Señor Jesucristo. La mayoría del pueblo de Israel nunca se han entregado o han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos no creen en el Mesías. Para la gran mayoría del pueblo de Israel, el Mesías no ha venido aún. Por lo tanto, ellos están viviendo bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor, no han tenido un encuentro con el Señor. Por eso encontramos en Mateo 5:17 que el Señor está diciendo, yo no he venido para eliminar, porque sabemos que después de Cristo nadie cumplió la ley. Sin embargo, entendemos que la gran mayoría del pueblo de Israel, incluso muchas personas que son gentiles, es decir, que no son de Israel, todavía no han conocido al Señor. Por lo tanto, toda esta grande cantidad de personas que no han conocido al Señor Jesucristo todavía necesitan un tutor, un maestro, una guía temporal que les va a ayudar para tener ese encuentro con Cristo Jesús, el Señor. Por eso es que encontramos este texto. Hay personas que dicen, no, es que Cristo le puso fin. Cristo Jesús no le puso fin. Por eso debemos entender este verso 17 cuando Él dice, yo no he venido a abrogar. La palabra abrogar está diciendo, yo no he venido a eliminar o a invalidar lo que ya está previamente establecido. Ha venido a cumplirla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Es decir, si alguien nunca ha venido a los pies de Cristo, tiene que pasar por el tutor de la ley para que le sea revelado Cristo. Después que conoce al Señor Jesucristo, ahora el tutor se hace a un lado y ahora comienza a poner su fe, su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta sería, para los que estamos en Cristo Jesús, ¿estamos viviendo bajo la ley de Moisés todavía? ¿Sí o no? No. Lo voy a repetir una vez más porque hay algunos que están un poquito ahí indecisos. Para los que estamos viviendo en Cristo Jesús, estoy hablando para los que estamos de verdad, porque siempre hay gente que está solo de oyente. Amén. Hay gente que no se está involucrada, hay gente que solamente de vista o de oír está siguiendo al Señor. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, ¿estamos o deberíamos continuar viviendo bajo la ley de Moisés? No. Bien pobre ese no. Gloria a Dios. Debemos entender que nosotros que estamos en Cristo Jesús ya no estamos viviendo bajo el mandamiento o bajo los preceptos que encontramos en la ley de Moisés. Aclaro, si alguien quiere hacerlo, perfecto, no hay ningún problema. Si alguien quiere guardar el día de reposo, gloria a Dios, yo no le voy a decir nada. Si alguien dice, no, ¿sabe qué? Yo no quiero comer comida de cerdo porque eso no, siento que no es agradable. Perfecto, no vamos a tener ningún problema, pero tampoco la persona que sí guarda el séptimo día, la persona que no está comiendo carnita de cerdo y otros animalitos, no mire de menos al que lo está haciendo, porque nos damos cuenta que nosotros ya no estamos bajo los preceptos o mandamientos de la ley, nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, Señor. Romanos capítulo 6, el verso 14. Romanos capítulo 6, el verso 14. Solamente estoy dando un pequeño resumen, hermano. Es bastante profundo este tema. Me gustaría y le animo a que usted lo pueda continuar profundizando un poquito más en su casa. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, el verso 14. Dígame amén si usted lo tiene. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es para los que estamos bajo la gracia. Amén. Pero por ejemplo, entra un hermano de Israel, una persona de Israel, que nunca ha conocido al Señor Jesucristo, nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Es más, no sabe nada. En su mente, lo único que sabe es que el Mesías va a venir. Entonces, para esa persona que no está en la gracia del Señor Jesucristo, para él tiene que vivir bajo la ley. Esa va a ser la guía. Ese va a ser el maestro que lo va a instruir, que le va a ayudar para que se aparte del pecado, para que se acerque a Dios, para que lo alabe, para que lo bendiga, para que lo exalte. Sin embargo, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ya no es obligatorio que estemos cumpliendo uno por uno cada uno de estos aspectos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, el verso 4. Dígame amén si usted lo tiene. Romanos capítulo 7, el verso 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, en ese momento, hermano, se activa la bendición, la promesa de la fe, para que todo aquel que pone su confianza en el Señor pueda ser justificado. Ya no es necesario, ya no es requerido que usted y yo que estamos en Cristo Jesús estemos llevando a cabo sacrificios de animalitos. Amén.
Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, el Cordero Santo, murió y ofreció un único sacrificio para siempre, en representación de todos aquellos que íbamos a venir y que íbamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ya no necesitamos andar trayendo animalitos, pero aquellos que no están bajo la gracia o que no han conocido al Señor, ellos sí necesitan aplicar cada uno de estos detalles para obtener la redención de sus pecados. Lean conmigo en Gálatas capítulo 5, el verso 18, por favor. Gálatas capítulo 5, el verso 18. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 18. Dígame aleluya si usted lo tiene. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo. Una vez más. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál Espíritu, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús, Dios mismo. Entonces, note lo que dice la palabra. Si nosotros estamos siendo guiados, recuerde que el Señor nos guía a nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de la oración, a través de su bendita palabra, a través de la enseñanza pastoral, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos estamos dejando guiar por el Señor, entonces nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya no estoy obligado a guardar el séptimo día. Si lo quiero hacer, eso es una decisión personal. Amén. Si no lo quiere hacer, pues no pasa nada tampoco. Gloria a Dios. Estoy mencionando esto para que entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano. Porque por ahí andan diciendo que si no guarda el día séptimo, ya se condenó. Eso no es así. Eso no está diciendo la palabra de nuestro Señor. Gálatas capítulo 3, el verso 24 en adelante. Gálatas capítulo 3, el verso 24 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 3, el verso 24. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice la Escritura: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. ¿Para qué fue la ley? Fue nuestro ayo. ¿Qué dijimos que era ayo? Nuestro maestro, nuestro guía, nuestro tutor, alguien que nos enseña. ¿Para qué? Para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? No por la ley, sino por la fe puesta en Cristo Jesús. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ahora que el Señor muere en la cruz del Calvario y nosotros ponemos nuestra fe, nuestra convicción, nos arrepentimos, invocamos su nombre santo sobre nosotros, ya no estamos bajo la tutoría o bajo la guía de aquello que fue sombra y figura de lo que iba a venir, de aquello que nos enseñaba lo que iba a venir por delante, porque ahora ya estamos bajo la fe del Señor Jesucristo. Verso 26, pues todos sois hijos de Dios. Sabemos que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que le obedecen, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han puesto su fe en el Señor, aquellos que han sido bautizados en su nombre santo. Una vez más, el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Amén. Es decir, hermano, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, ahora nosotros ya no necesitamos el ayo. ¿Qué dijimos que era el ayo? El maestro, el guía.
el tutor, ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora nuestra fe está puesta en el Señor. Ahora Cristo viene y pone su palabra en cada uno de nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Para los del día sábado, lea conmigo en Juan capítulo 5, el verso 15 en adelante. Ya casi estamos terminando, hermanos. Ya lo veo algunos con sueñito, gloria a Dios. Ya estamos terminando, no se preocupe. Ya va a ir a comerse sus taquitos. Gloria a Dios. Juan capítulo 5, el verso 15 en adelante. Para los que pelean por el día sábado. Mire lo que ocurrió en la Biblia registra algunos eventos de cosas que pasaron en el día sábado. No todos, pero hay algunos y miremos este ejemplo. Juan capítulo 5, el verso 15 en adelante. Dígame aleluya si usted lo tiene. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? El día séptimo. Amén. Verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo. ¿Será que yo descanso? Dijo el Señor. Verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Póngase en pie, por favor. Jesucristo quebrantaba el día de reposo. Pero no que hay que santificarlo, no que hay que guardarlo, no que es estatuto perpetuo. No se puede quebrantar. ¿Cómo así? Es que no es el día literal. En Cristo Jesús sabemos que es Él nuestro reposo, nuestro descanso. Y eso es lo que Jesús le vino a enseñar. Eso es lo que Jesús le vino a rectificar. Por eso cuando Cristo aparece, viene a darle una interpretación a la ley. Porque por muchos siglos o por mucho tiempo, la ley se había estado aplicando de una manera incorrecta, de una manera inapropiada. Se recuerda cuando en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo: hipócritas, ¿quién de ustedes, si un animalito no se le desata la cuerda o el lazo, la pita, como le quieren llamar, y es día sábado y se le soltó y se le escapó, no va y lo busca y lo trae de regreso? Hipócrita. O sea, el Señor Jesucristo viene a rectificar, viene a darle sentido a la ley porque la estaban aplicando de una manera inadecuada. Y nos damos cuenta en este capítulo 5, el Evangelio de Juan, donde Jesucristo estaba trabajando los días sábados. ¿Qué estaba haciendo? Sanando, predicando, llevando la palabra, restaurando, liberando almas que estaban siendo oprimidas por Satanás, el diablo. Por eso Jesús dijo: mi Padre hasta este día trabaja. Y yo también. Entonces Jesús quebrantaba el día de reposo. Tremendo. Lo que estamos en Cristo Jesús, todavía estamos viviendo o deberíamos de vivir bajo la ley de Moisés. No, definitivamente no. No la despreciamos. Sabemos que hay millones de almas en todo el mundo que nunca han conocido al Señor. Necesitan conocer la ley. Necesitan conocer la palabra de Dios. Nosotros somos enseñados y todo eso, y la utilizamos para darnos muchas enseñanzas. Gloria a Dios, porque sabemos que es palabra de Dios.
Aleluya. Vamos a orar en esta hora, queridos hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias por su favor y su misericordia, porque si nosotros nos pusiéramos a pensar de guardar esos más de 600 mandamientos que el Señor le dio a su pueblo Israel, créamele que usted y yo estaríamos lejos. Estaríamos fritos porque ninguno de nosotros pudiera cumplir toda la ley. Porque la ley fue dada para cumplirla en su totalidad. No se vale cumplir solo alguna parte y el resto pasarlo por alto. Así no funciona. Es importante o imperante que cualquier persona pueda cumplir toda la ley. Nosotros que estamos en Cristo Jesús, ya no necesitamos estar bajo la ley. Fue nuestro maestro, fue nuestra guía, fue nuestro tutor para enseñarnos y revelarnos a aquel que murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesús. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, hermano. Démosle gracias al Señor porque nos ha quitado un grande peso de encima. Un grande peso. Ya no tenemos que andar buscando animalitos. Ya no tenemos que andar buscando